Bueno, buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es David López, soy representante de la Asociación Le Pont, asociación francesa radicada en París, con estatus consultivo ante las Naciones Unidas, ante el Consejo Europeo, y soy el representante permanente en Ginebra para América Latina y otros temas de derechos humanos que llevamos en el seno de la organización. Hace aproximadamente un año tuvimos el interés de poder tomar contacto con Richard por la información que él detiene y que podría estar escondiendo una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos que han de ser denunciados ante las instancias internacionales, ya que a nivel nacional hemos visto un bloqueo bastante preocupante, por lo cual también animamos al Alto Comisionado de Naciones Unidas, al igual que la Corte Penal Internacional, de poder tomar manos en el asunto y poder entonces investigar más en profundidad lo que Richard es también importante mencionar de que ayer hemos vivido y hemos asistido a un evento bastante trágico para la libertad de expresión, para la defensa de los derechos humanos, para el derecho a la verdad, y es el arresto del señor Julian Assange, quien como Richard practicaba los mismos quehaceres, a diferencia de que Richard lo hacía con la autorización de la Fiscalía General de la Nación, y quien también en su momento le llegó a pedir a Richard la información del 100% de lo que sucedía en Colombia para poder revelarlo, que desafortunadamente, o sea, no lo hizo, y no lo hizo porque quería seguir el debido proceso jurídico. Ya habiendo agotado las instancias nacionales y ver que no hay voluntad alguna por parte del gobierno, Richard ha decidido marchar hacia la Corte Penal Internacional, y nosotros como asociación, con el estatus consultivo ante Naciones Unidas, hemos decidido abrirles unos espacios para que pueda entrevistarse justamente con el alto comisionado, con quien ya tuvimos cita esta semana, con algunos mecanismos de expertos, algunos comités de derechos humanos y algunas delegaciones importantes, ¿no? Que han mostrado preocupación y que han mostrado de una manera u otra un interés en dar aclaración a lo que está sucediendo actualmente en Colombia y pedirle justamente al gobierno colombiano explicaciones concretas que se atengan al cuadro de la Carta Magna Colombiana, al cuadro del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Magna de Naciones Unidas, y igualmente de las convenciones que han sido ratificadas por Colombia. Sin más, yo le voy a dar la palabra a Richard, y bueno, cualquier pregunta que se les ocurra hacerle o quizás hacerme a mí, ustedes pues están en la libertad de hacerlo. Tenemos entendido que tenemos ¿cuántas personas conectadas? Hasta el momento 160. 160 personas, y esas 160 personas también quieren hacer preguntas y pedir aclaraciones, bien lo podrán hacer. Sin más, pues Richard, te dejo iniciar. Bueno, pues estaba intentando conectarme desde este servidor, desde el computador, pero pues no se pudo. Pero bueno, esperemos que el sonido esté bien y todos me escuchen desde allá. Y bueno, básicamente pues ya casi completado 35 días fuera de mi casa, que yo vivo en Vancouver, Canadá, y pues con el ánimo de denunciar todo lo que ha pasado en Colombia respecto a la infiltración paramilitar en Colombia, que se generó, pues ya sabemos todos que se generó en 1983, pero desde el año 2000 fue cuando se dio la orden judicial por parte de la fiscal especializada Amelia Pérez Parra, y pues de esta forma, cuando ella ordena esto, pues se crea una investigación que duró 1 año y 8 meses, y pues ya cuando se estaba haciendo, cuando yo ya estaba casi listo para entregar este reporte,
me tocaba rendirle cuentas al nuevo director, porque el director pasado, el general retirado Ismael Trujillo Polanco, él fue echado por Luis Camilo Osorio, o sea, el fiscal corrupto que ya todos sabemos. Entonces, como fue echado, el nuevo director fue Mario Spitia. Y lo que pasó en ese momento es cuando yo le estaba rindiendo cuentas del proceso, de los procesos que yo estaba llevando, él dijo que no era importante presentar esta denuncia y que la parara. Al día siguiente, sin mayor explicación, hubo una orden de allanamiento en mi casa, y ahí fue cuando me di cuenta que me estaban siguiendo y me estaban interceptando el teléfono, que tenían información de las personas con las que yo me había comunicado. Yo en ese momento, en esa semana, lo vi con dos compañeras de trabajo, y ellos sabían que yo había ido a tal dirección y que me había ido con ellas y que todo fue seguido, interceptado. Y esos seguimientos y esas interceptaciones de teléfono fueron ilegales. Y lo mismo el allanamiento, porque la Procuraduría nunca estuvo en ese lugar. Ellos nunca me dieron copia de esta información. Y al día siguiente, cuando fui con la copia, simplemente el fiscal y el asistente cerraron la puerta de la oficina y le echaron llaves y se fueron. Y yo solamente iba para pedir mi copia. No la quisieron dar. O sea, básicamente se puede dar a entender que fue un allanamiento ilegal. Se supone que ellos deben dar copia. Entonces, cuando eso pasó, entonces al día siguiente fui a reclamar, se me tocó ir a firmar el despido. Entonces el fiscal general pues había dicho que él me despedía, y la razón del despido fue por lo que encontró en el allanamiento, pero la resolución de despido fue hecha el 26, o sea, el 26 de agosto del 2002, y el allanamiento fue el 27, o sea, el día anterior. O sea, eso quiere decir que ya tenía pensado echarme sin importar que hubiera un allanamiento o no, y eso quedó registrado en los medios, en W Radio, una entrevista, y los que quieran ver eso pueden seguirme en youtube.com/hackerfiscalía. Allí pueden buscar un video que se llama Máxima Infiltración Paramilitar, y allí está explicado todo lo que pasó con Luis Camilo Osorio. Entonces, después de esto, pues hay una amenaza, digamos, por todo esto, porque de hecho en el pasado, cuando fui enviado a Cúcuta a investigar la muerte de 3 fiscales, donde se descubrió que los autores materiales había sido la Brigada 13 del Ejército, en ese momento la jefe de división de investigación, Carmen Marisa González Manrique, quien fue la jefe de división de investigación del 2002, pero que en el 2008 fue director del CTI, ella me dijo, bueno, vaya a investigar esta muerte de los fiscales, pero tenga cuidado porque si en Cúcuta saben que usted va del nivel central del búnker de la Fiscalía de Bogotá, usted puede ser asesinado. Entonces yo fui encubierto de forma secreta, obviamente hasta Cúcuta, y allá se hizo un curso de información y detectamos que realmente quien cometió los delitos fue un paramilitar de apellido Bocanegra, quien él más adelante, eso se descubrió en el 2001, entonces quien más adelante en el 2008 él confiesa a las audiencias de justicia y paz que realmente él había sido el autor material de estos delitos. Y Luis Camilo Osorio siempre había dicho que en el pasado nunca se descubrió nada, que en el 2002, en el 2001 nunca se descubrió nada, y que solo se descubrió algo hasta el 2008. Y eso pues él queriendo intentar ocultar todas las investigaciones que estaban haciendo respecto al paramilitarismo de sus amigos, obviamente. Entonces, después de esto, pues la única opción era que yo enviara toda esta información al organismo que investiga la Fiscalía, en este caso la Comisión de Acusaciones. Entonces, antes de salir del país, yo registré mi firma en una notaría y envié este informe a la Comisión de Acusaciones, y allí Gustavo Petro pues, lo tomó para hacer parte del control político que él estaba haciendo conjuntamente con otras investigaciones que él tenía, y así por eso se comenzó a hablar en Colombia de parapolítica, lo cual no se conocía en Colombia y nunca se sabía que realmente alguien podría estar, en este caso, pues, infiltrando el Congreso, por ejemplo. Hablar de un honorable senador que esté envuelto en crímenes de lesa humanidad era impensable. Pero pues la realidad ya todos sabemos, después de ya 17 años, que fue distinta. Y sin embargo, ya ha pasado tanto tiempo, desde esa época, desde el 2002, y sin embargo, pues, mirando así de forma rápida todo lo que ha pasado, cuando hice esta denuncia ante la Comisión de Acusaciones, esas evidencias las saquearon de la Comisión de Acusaciones. Allí trabajaba el hermano de un líder paramilitar, Jorge Félix Chadid, quien era el hermano de Salomón Félix Chadid. Y pues él estaba en prisión, el hermano también,
pero ellos fueron los que saquearon estas evidencias desde la Comisión de Acusaciones. En ese momento se interpuso una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, pero esa denuncia nunca prosperó. Los abogados se quejaban que ante esto, por ejemplo, Jaime Granados dilataba los procesos y que de esa forma pues nunca se pudo hacer nada, porque ellos hacían solicitudes para que la Fiscalía o la Comisión de Acusaciones, en este caso, rindiera alguna razón sobre alguna solicitud que ellos hacían, pero esto, digamos, evitaba que la justicia avanzara. O sea, hacían solicitudes estúpidas, digamos. Entonces, pues al final nunca procesaron, dilataron todo el proceso y al final lo cerraron en el año 2005. Después de esto, entonces, yo insisto en que la Comisión de Acusaciones llegue a Canadá, pues porque vaya a Canadá para revisar las evidencias. Ellos prometieron llegar en 3 oportunidades, pero al final nunca fueron. Luego, más adelante, en el 2012, 2014, la Fiscalía se comunicó conmigo para pues, lo mismo. Tampoco vinieron en 2 oportunidades. Y la Corte Suprema de Justicia, estuve hablando con ellos hace un año, y la magistrada Sandra Reyes habló conmigo y me dijo que, pues, que estaba interesada y que iba a hacer todo lo posible para que la Corte Suprema de Justicia fuera hasta Canadá. Yo le decía que de pronto, pues, haciendo una videoconferencia así como esta, se podía exponer las evidencias, pero ella decía que no tenía valor jurídico, que la Corte Suprema de Justicia debería ir a Canadá pues, para que todo se hiciera, para que tomaran, pues, se hiciera un acta y todo lo legal, pero al final nunca pasó. Entonces, pues ya cuando vemos toda esta, la infiltración o la corrupción también en la Corte Suprema de Justicia, pues vemos que hay corrupción, hay masacres, pues, hay delitos de lesa humanidad en el caso pues, de las masacres que han habido. Desde el 2002 han habido más de 800 líderes sociales asesinados, y si no estoy mal, después de que Duque tomó la presidencia hay alrededor de 300. Entonces, el patrón de conducta criminal que ha existido desde el 2002 es el mismo. Vemos que los actores principales como Álvaro Uribe Vélez ha permanecido en el poder desde el 83, que estuvo a cargo de la gobernación de Antioquia. Ya se comprobó, en Estados Unidos lo ha dicho, que tiene conexiones con el narcotráfico, y lo mismo el embajador de Estados Unidos en Colombia, Frechet, había dicho que a él le parecía muy raro siempre que esta persona que tenía nexos con el narcotráfico ahora fuera presidente. Él se lo preguntó, pero no el Departamento de Estado ni la Fiscalía de los Estados Unidos ha hecho algo para que eso suceda. Ya hablando con mis compañeros de trabajo, vimos una fuerte influencia de Estados Unidos, por un lado, queriendo, digamos así, maquillar de forma astuta, digamos, la forma como ellos quieren combatir el crimen. En este caso, pues, ellos idearon la idea del Plan Colombia para derrotar el terrorismo en Colombia. Y la Fiscalía, por ejemplo, pues, utilizaba esos dineros para pagar pasajes y todo. De hecho, tengo varias evidencias, pero una de ellas, cuando enviaron a Cúcuta a investigar esta muerte de los fiscales, ese etiquete de avión que utilicé fue pago por el Plan Colombia, y allí están los recibos de la tesorería, yo tengo los recibos y la orden de trabajo. Allí está la evidencia. Entonces, por un lado ellos se apoyan con el Plan Colombia, pero por otro lado están, de cierta forma, otra sección de Estados Unidos está apoyando a los grupos paramilitares y obviamente el narcotráfico. Entonces hay 2 caras que tiene Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, cuando se iba a hacer la captura de Luis Camilo Suárez Zaza, en ese momento la embajada de los Estados Unidos sabía que esa captura se iba a hacer, pero finalmente la embajada de los Estados Unidos le dijo y previno a Luis Camilo Osorio de que el CTI lo iba a capturar, y hubo un problema con los escoltas y al final no se pudo hacer esa captura. A partir de ahí las personas que iban a capturar pues tuvieron que salir del país, y nunca se pudo hacer nada porque pues ya había, digamos, una protección de Estados Unidos a favor de Luis Camilo Osorio Zaza. Entonces, por un lado están dando dinero para combatir el terrorismo, pero por otro lado están protegiendo las cabezas más importantes que organizaron esta infiltración en la Fiscalía. Y si recordamos a Rafael García, es director de informática de DAS, él dijo muy claro en sus testimonios que están en YouTube que la infiltración fue peor en el DAS que en la Fiscalía. Y la Fiscalía pues la acabaron por corrupta, la DAS la acabaron por corrupta, pero la Fiscalía siguió allí, y varias personas que estuvieron trabajando como detectives en el DAS pasaron luego a trabajar a la Fiscalía. O sea que se reforzó esa infiltración grande que había en la Fiscalía, y es peor ahora. Entonces, con el paso del tiempo ya vemos el patrón de conducta criminal, digamos así, que ha existido.
Y esa gran red que ya todos conocen y pues que voy a mostrarla aquí rápidamente. Aquí hay unas gráficas que he colocado en mi website, se llama hackerfiscalía.com. Si quieren todos llegar a este enlace directo que está acá atrás, pueden llegar a hackerfiscalía.com/informe-para-CPI. Allí lo encuentran, o si no pueden ir a la sección de casos en esta sección y allí lo encuentran el informe para CPI, lo que están viendo aquí en la pantalla. Entonces, aquí en este informe pues está lo que pasará a la CPI en inglés. Ahorita el 5 de abril que estuve personalmente entregando la información, y aquí más abajo vemos cómo fue grande la infiltración parlamentaria de la Fiscalía. Ya les muestro acá, al final hay una gráfica, por ejemplo en el caso de la Fiscalía, que es esta. Entonces, allí podemos ver, digamos, que fue realmente algo grande y que no fue casos aislados o, como dice Oliver de Faldas, sino realmente fue una infiltración que fue realmente planeada y fue sistemática, y vemos cómo, digamos en este caso, en esta área hay fiscales que se conectan, hay 9 fiscales que se conectan con varios paramilitares y otras intermediarios, con los cuales se conectan con otros técnicos judiciales. Entonces, hablamos de cargos que fueron más importantes que la infiltración, fueron técnicos judiciales y fiscales. Entonces, uno se pone a analizar por qué ellos tienen más frecuencia dentro de la infiltración paramilitar en Colombia. Es porque están cerca del expediente y pueden manipular y pueden ocultar o pueden modificar los hechos del expediente, favoreciendo a los líderes paramilitares o a los narcotraficantes. Ya en el pasado se ha comprobado que Luis Camilo Solizaza, él borraba los expedientes, los antecedentes de los mayores narcos en el país, y ellos entraban por la casa, como algunos videos por lo que en YouTube ahí está explicado cómo ellos decían que Luis Camilo Solizaza los dejaba entrar como si fuera la casa de ellos. Entonces, pues así ha sido, digamos, la dinámica de la Fiscalía, un organismo que aparentemente pues debe administrar justicia de una forma íntegra, honesta y pues transparente, pero no ha sido así, y estas son las evidencias. Esta gráfica que ustedes ven allí se logró gracias a la utilización de un software de análisis criminal, el cual permitió el cruce de 326.000 datos de llamadas telefónicas entradas y salientes entre paramilitares y empleados públicos. Esta, en este caso, pues es de la Fiscalía, pero no solamente es una Fiscalía, sino también del Congreso. Pues, por ejemplo, aquí vemos el caso del Congreso. Aquí vemos 7 paramilitares principales que se conectaban con representantes y senadores, y algunos, pues, como vimos el número 5, el número 6 y el 4, pues tienen conjuntamente varias conexiones con juntos senadores y representantes. Y si analizamos quiénes eran los 7, entonces me aparece esta gráfica acá, en donde el 5 es el mayor líder, los cuales tienen otras conexiones con los diferentes números, y vemos, digamos, el patrón de conducta. Hay siempre teléfonos que son intermediarios. Por ejemplo, el número 1 tiene mucha importancia en esta red. Al lado del número 1 aparece un signo más. Entonces, si presionamos el signo más, se abre otra red grandísima, así como la que estamos viendo acá. Entonces, pues esto es gravísimo porque la red es grande, o sea, no es un caso aislado, sino es un grupo bien organizado. Entonces, este es el caso del Congreso. Más adelante vemos acá el caso de la policía, que vamos a estar aquí en la gráfica. En este caso tocaría colocarla aquí. Voy a colocarla acá, que esto fue de la policía. Entonces, sí. Entonces, pongo acá la fiscalía. Sí, aquí está. Bueno, si vamos aquí a este video que hice, podemos ver que esto fue, no sé si nos dejan ver acá. Este es el caso que sucedió en la policía, en el ejército del DAS y en IMPEC. Entonces vemos lo mismo. Este verde que está acá es Jorge Iván Laura Zapata, que fue responsable de más de 7.000 homicidios. O sea, no estamos hablando aquí solamente de algunos personas que cometieron delitos comunes, sino realmente eran, pues, asesinos en serie, básicamente. Asesinos en serie, por ejemplo, en la policía norteamericana, pues son considerados más de personas que matan más de 100 personas, pero este fue asesino de más de 7.000.
Entonces se sale, digamos, el conteo normal de lo que puede llamarse un asesino en serie. Y pues están en Colombia, ¿no? Y todavía siguen estando, y pues la cabeza es Álvaro Uribe Vélez. Entonces, lo importante, digamos, de estas gráficas, si vemos acá más arriba, podemos ver que esta gráfica es el 100%. Entonces, cuando vemos esta gráfica que fue rendereada, que fue graficada al 100%, quiere decir que no hay filtros de nada. No hay filtros de nada. Entonces, pues eso traduce que pues, la infiltración fue supremamente grande. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta persona, este paramilitar que tiene muchas conexiones y otros círculos que corresponden, digamos, a varias conexiones, ¿no? de paramilitares. Entonces, esta es otra gráfica de la fiscalía, pero ya la vimos más adelante cómo fue. Entonces, cuando vemos, digamos, esta gran gráfica, pues quiere decir que realmente la infiltración fue en todas las instancias del poder, tal como lo dijo Salvatore Mancuso, que la había infiltrado todas las instancias del poder, lo dijo alguna vez en RCN Televisión, en Noticias RCN, y pues obviamente es preocupante. Esta investigación, pues como ya les dije, nunca, digamos, pusieron cuidado en Colombia, y por esta razón pues decidí viajar a la CPI a hablar sobre esto, y también ya he estado, pues con la ayuda de David, ya he podido estar en la ONU, hablando con diferentes mecanismos de las Naciones Unidas y con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ya hemos visto respuestas sorprendentes. Ha sido digamos, una charla muy productiva, porque sí hay interés a nivel internacional sobre este tema. Ahora, sobre todo pensando en lo que ahorita es viral, digámoslo así, lo que ahorita es importante en el mundo, que ya ha pasado sucesos, por ejemplo, la casi guerra que hay entre Colombia y Venezuela, pues como dice Estados Unidos, básicamente Estados Unidos en la historia ha intentado invadir sitios, básicamente para expropiarlos, en ese caso quitarles las riquezas, el petróleo o la minería. Ese es el trasfondo de todo, para ser sinceros y directos. Entonces Estados Unidos quiere hacer lo mismo con Venezuela, quitarles el petróleo porque es el máximo productor de petróleo. Colombia tiene pues también sus riquezas, como esmeraldas, el oro, el carbón, en general la minería y también el uranio. Yo tengo entendido que el uranio, Colombia es el mayor productor de uranio. Y eso es muy grave porque con el uranio pueden hacer bombas atómicas. Entonces, pues, por eso es que Colombia, Estados Unidos ya colocó 11 bases militares en Colombia, entonces por alguna razón, ¿no? por proteger, digamos, esa riqueza. Entonces, esta era la situación, entonces por eso ya pues habló en la ONU, y pues hubo conexión de estos casos también en la frontera con Venezuela, pues, o sea, sí, en la frontera con Venezuela. Entonces, pues obviamente esta información es muy importante para que pues el mundo se entere que realmente entre Colombia y Venezuela no es que haya un conflicto, sino que es Estados Unidos que quiere poseer, digamos, en este caso a Venezuela, en este caso, pues apropiarse y quitar las riquezas, y a Colombia lo tiene como un trampolín para poder hacer esa guerra. Pues ya tiene 11 bases militares en Colombia para poder hacer la guerra a Venezuela. Rusia y China obviamente apoyan en este caso a Venezuela, pues apoyándola pues, para que Estados Unidos no se meta con Venezuela y produzca una tercera guerra mundial y que sea la excusa. Ya viendo pues digamos lo que ha pasado con Corea también, que ha pues demostrado como esa necesidad de mostrar sus misiles nucleares. Entonces este tema ahorita es coyuntural, vale la pena comentarlo en la ONU para que ellos sepan cuál fue la realidad que se ha estado tapando durante mucho tiempo. De pronto muchos se preguntarán, si yo tengo esta información desde hace 17 años, ¿por qué la vengo a presentar hasta ahora? No se presentó hasta ahora, o sea, ya se presentó un informe y está público, precisamente aquí en mi página de internet en la parte de arriba. Si ustedes van acá, después de estos links donde están las gráficas, aquí abajito digo que, dice aquí puede ver el primer informe desde la página 79 al 83, donde presenté antes de salir del país. Entonces si damos clic acá, ahí se abre el documento que coloqué en Google Drive, y este es un informe de la Fundación Arcoiris, y ellos retomaron el informe que yo hice. Entonces si vamos a la página 79, allí vamos a poder encontrar nombres que aparecen ya públicos.
y pues ahí se puede ver, digamos, cómo en el pasado se quedó registrado lo que, digamos, la razón por la cual yo salí del país en menos de 48 horas. Fue urgente y pues grave, entonces aquí quedó registrado lo que se hizo. Entonces ya estamos llegando aquí a 10 páginas más, 79, 72, aquí, 79. Entonces aquí está, ahí está, entonces invitación para habilitar en la fiscalía. Y aquí aparece el primer informe que se hizo y la información pues, que yo tenía y que, pues, que tengo en ese momento, pero así fue como ellos describieron. Entonces, para los que quieran ver, está pues, en la página, en mi website, hackerfiscalía.com, en la sección de casos, y allí está informe para CPI. Entonces, ahí pueden ver lo que se escribió en ese momento. Está desde la página 79 a la 83, y allí voy dando toda la información que encontré en ese momento, y los nombres y los cargos de las personas, y las concedo y todo. Hay, por ejemplo, 19 datos de cada persona. En la fiscalía únicamente son 116 personas. 116, entonces ahí están algunos cargos y en qué seccional o en qué ciudad están. Aquí hay 48, pero al final, pues profundizando en la investigación, ahí están también los nombres de los representantes y senadores. Profundizando en la investigación, entonces ya se descubrió que son pues más. En total, contando todas las entidades, incluyendo la Fiscalía, la Policía, el DAS, todo lo que dije anteriormente, pues son 255 en contacto con 131 paramilitares. Entonces, pues toda esta información que ya se presentó, pues allí está, pero igual no se tomó, digamos, la debida importancia. Entonces me tocó a mí pues recurrir a la gente para poder comprar el software de análisis criminal con el cual se hizo la gráfica, esta gráfica que les estaba mostrando al final. Y con esta gráfica pues se depuró más y se pudo hacer los cruces, y hay cruces también en los que se muestra quiénes o quiénes estaban conectados. Entonces esta información es muy importante, ya la tiene la ONU, y pues por eso en este momento es muy importante que la comunidad internacional vea este caso con lupa y de esta forma vea exactamente qué está haciendo Colombia respecto de la protección de los derechos humanos, respecto del compromiso internacional con los convenios internacionales, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Penal Internacional, sobre si está protegiendo o no los estamentos del Estatuto de Roma, si está protegiendo o está cumpliendo políticas para que se respeten los derechos humanos y no se cometan más delitos de lesa humanidad. Entonces, en eso estoy ahorita en la ONU. Van a haber reuniones, van a haber reuniones esta semana, la siguiente semana tenemos más reuniones, y pues yo espero que realmente ellos tomen una decisión muy rápida para que pues Colombia salga de la crisis en la que está, y que mucha gente de pronto no tiene idea, pero pues gracias a las redes sociales podemos contar algo que pues para que los que quieran saber se enteren, y se enteren de la realidad básicamente, ¿no? Entonces le doy la palabra a David, pues de pronto por si quiere compartir algo del trabajo que él hace y de lo que ha descubierto, y pues de cómo ve desde la ONU lo que pueda llegar a pasar, o sea, la información que quiera compartir. Entonces, Bueno, mil gracias por la exposición. Yo pienso que es sumamente importante de que este tipo de revelaciones se den, notablemente en un país que no lleva solo 60 años de guerra, sino 500 años, porque desde entonces, desde que llegaron los españoles a América, siempre hemos tenido una convulsión de, evidentemente, de crisis violentas, crisis que hoy calificaríamos de violación de derechos humanos, evidentemente contextualizando todo en sus debidos tiempos y procesos. Y desde esta perspectiva, pues es sumamente importante hacer el acto que hace Richard, porque es acción de verdad, y esta verdad es la que muy probablemente le temen ciertas personas en el gobierno colombiano que está en el poder, o que tradicionalmente han estado en el poder. Desde la perspectiva de Naciones Unidas, y más específicamente desde el Alto Comisionado de Derechos Humanos, lo que puede hacer Naciones Unidas en este caso son hacer recomendaciones al gobierno colombiano para que evidentemente se atenga a la Carta Magna de Naciones Unidas, a su Constitución,
a la ley y al derecho internacional. Primero para respaldar el derecho de todos los colombianos en materia de derechos humanos, en lo que tiene que ver el derecho también en este caso para Colombia en la verdad, reparación y no repetición. Tan es así que Naciones Unidas tiene un experto independiente en el tema, y al igual que en otros temas que en Colombia se vienen dando tradicionalmente, torturas, masacres, asesinatos a defensores de derechos humanos. Tuvimos pues al relator especial Michael Forst en Colombia, quien evidentemente reconoció que había un asesinato sistemático de defensores de derechos humanos. Diverso con él en el momento en que dice que reconoce que el gobierno colombiano está haciendo esfuerzos para que esto cese, porque nos estamos dando cuenta que desde que llegó el presidente Duque al poder, pues han aumentado el asesinato de líderes sociales en Colombia, y todo esto distrayéndonos hacia otro lugar que es Venezuela, que sí evidentemente tiene una crisis, no es una crisis humanitaria, porque hay ciertos factores para poder definir qué es la crisis humanitaria, y esto lo podrían ver y buscar y consultar en las opiniones que da el ex experto independiente para Naciones Unidas para un orden internacional justo y democrático y equitativo, el profesor Alfred de Zayas, que además es estadounidense, como para que no vayan a decir que hay temas atrás políticos X, Y, Z, y al igual que lo podrá definir desde la perspectiva de las medidas coercitivas unilaterales el actual relator especial sobre las medidas coercitivas unilaterales, el profesor Idris Yassail. Es importante hablar desde esta perspectiva también de Venezuela, porque de una manera u otra nos liga la historia, nos ligan intereses, y nos estamos dando cuenta de que Colombia está muy apegada a la situación que sucede en Venezuela. No hay que ignorarla, porque somos tanto el uno del otro, consecuencia del otro, incluso con el Ecuador, y eso podríamos decirlo que hasta históricamente es como la persistencia de la unión de aquella gran Colombia que una vez se creó. En fin, para volver a lo de Naciones Unidas, es que desde esta perspectiva, evidentemente el alto comisionado, y en este caso Michelle Bachelet, podría intervenir para recomendar. Desafortunadamente, Colombia tendría la autonomía de decidir si acepta o no acepta las recomendaciones de la alta comisionada, teniendo en cuenta que detrás también hay intereses políticos, no solo de derecho, porque si fuera por derecho, pues hacía mucho rato muchos inocentes en Colombia estarían fuera, y los que realmente han sido criminales en Colombia pues no estarían muy probablemente en donde están, y en este caso pues podemos ver las gráficas de Richard, donde demuestran que hay una cantidad de políticos que hoy por hoy incluso ejercen poder en Colombia. Y bueno, si evidentemente, por decirlo de esta manera, si en algún momento la esclavitud fue legal, si en algún momento la violación a los derechos de las mujeres fue legal, si en algún momento la discriminación racial y las invasiones y el colonialismo fue legal, es porque muy probablemente la ley la imponían los que siempre han tenido el poder. Y estamos en el siglo XXI y el caso no ha cambiado. Seguimos teniendo la misma situación de manipulación del poder, a tal punto que logran hacer leyes, no solo en Colombia, también en otros países. Podemos ver el caso de Ecuador, por ejemplo, un presidente que evidentemente osó destituir la Corte Constitucional para dejarla en el poder del Ejecutivo por un cierto tiempo, y después hacer una cantidad de cosas ilegales, inhumanas, como la dirección de los quehaceres que hizo Richard, otra vez en revelar la verdad, porque al fin y al cabo es un deber. Pero el caso aquí es que va justamente en el derecho que tenemos todos, colombianas, colombianos y ciudadanos del mundo, de poder conocer evidentemente nuestra realidad. Una realidad que desafortunadamente en Colombia se conoce muy poco, una realidad que desafortunadamente tergiversan, porque también los medios de comunicación son un factor supremamente importante para desinformar
y que hacen que el individuo, por lo menos en Colombia, tenga una gran dificultad para debatir con personas que evidentemente tienen un mínimo de instrucción, porque también es triste informar de que Colombia es uno de los países que menos lee en el mundo y desafortunadamente es muy difícil debatir con una persona que se ha instruido con el cartel de los sapos y otros, y frente a una persona que ha estudiado y que conoce de pronto la realidad o tiene idea de una realidad. Yo pienso que es necesario tomar, más allá de esto, una conciencia social, una conciencia de clase, interesarnos más por la historia de nuestro país, por saber de dónde venimos, quiénes somos. No somos, como dijo el presidente Duque, los hijos herederos del Capitán América, ni somos los hijos y herederos de todos aquellos de los que hoy nos han explotado, de los que del color de nuestra bandera el amarillo representa el oro y el rojo. Consciente de esto, lo digo tanto como defensor de derechos humanos, como individuo que piensa, que respeta también la posición de izquierda, pero que las diga de una manera pacífica, respetando los derechos de los individuos. No es posible que el gobierno colombiano y Colombia tenga hoy por hoy un registro de más de 500 líderes sociales asesinados. Dicen, porque es que hay cifras que también son irregulares y que varían. Hay organizaciones sociales que dicen que son más de 500, la Defensoría del Pueblo afirma que son como 100 y algo, el gobierno dice que son un poco menos, en fin. Con tan solo hablar de uno es suficiente como para justamente venir a decir y a declarar por parte del gobierno colombiano de que en Colombia se vive una democracia. La democracia no es solamente ir a votar libremente, porque tampoco en Colombia se vota libremente. Nosotros lo pudimos observar en las elecciones al Senado de la República, las últimas que hubieron, donde incluso la Fiscalía General del Consejo Nacional Electoral no había calculado de que había una gran cantidad de votantes que iban a salir a expresar su opinión política frente al voto, y al no haber pues papeletas le pidió a la gente que fueran a ir a fotocopiar para que pudieran votar. Y no obstante se basan sobre Venezuela, cuando sabemos que incluso el expresidente Carter definió el sistema electoral venezolano como uno de los sistemas más seguros y eficientes del mundo, reconocido también por las Naciones Unidas, cosa que hay que recordarle al gobierno colombiano, no tanto por el hecho de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, sino por también tomar ejemplo y vernos hacia nosotros mismos de cómo es nuestra situación en Colombia en materia electoral y en materia de derechos humanos. Yo pienso que Richard también tendrá mucha información sobre cómo se manejan a nivel electrónico los temas de elecciones electorales, que desde toda la historia se ha conocido de que hay un gran modo de corrupción, y yo creo que tú hacías la pregunta en Ginebra con respecto a eso, de cómo se manejan estas cosas, y creo que Richard tiene una respuesta bastante importante que los colombianos han de conocer. Evidentemente no es posible ignorar la situación de un país vecino con el que lindamos a más de 2.500 kilómetros de frontera. No es imposible olvidar la situación, la realidad del país hermano del Ecuador, porque también tenemos nexos muy fuertes con ellos, ni de América Latina, porque lo que se está dando hoy en América Latina es algo supremamente grave e inquietante, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de los derechos humanos, donde tenemos presidentes que hoy por hoy saben más de gobernanza y poder que derechos humanos. Y si no se tienen en cuenta los derechos humanos, es muy difícil gobernar de manera holística, pero sí es muy fácil gobernar de manera individual y causar lo que hoy por hoy está sucediendo. Yo aspiro y espero a que estas reuniones que hemos tenido en Naciones Unidas sean fructíferas, den un sacudón, no tanto al gobierno colombiano, sino también a la sociedad colombiana, para que reaccione, para que reflexione. Aquí no se trata ni siquiera de convencer a alguien, sino que se trata de causarles la inquietud y la curiosidad para que vayan y busquen y se informen y no se limiten única y exclusivamente a lo que dice Caracol, RCN y cualquier otro medio nacional que
tradicionalmente han también tenido dudosas posiciones frente a muchas cosas. Y yo incluso voy a dar hasta un ejemplo de manipulación de medios de comunicaciones, porque estuve presente, porque creo que fuimos presentes muchas personas en el último Consejo de Derechos Humanos, y fue, por ejemplo, la presencia del canciller venezolano en Naciones Unidas en Ginebra, donde dijeron que la sala se había quedado sola, y fue puramente mentira. Nosotros tuvimos la posibilidad de ver en el seno del Consejo, pues porque además tenemos el estatus consultivo y estamos en la sala del Consejo, de cómo una gran cantidad de gente que hacían parte de los servicios de las embajadas, en mayoría del Grupo de Lima, choferes, la que sirve los cafés, la que limpia esto, la que limpia lo otro, meterse a la sala. Los medios de comunicación ya estaban preparados afuera para filmar una salida en cuanto el canciller venezolano entrara a la sala 20 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y pudieran hacer el escándalo mediático que querían hacer y que se dio porque afirmaron de que la sala quedó vacía. Evidentemente la sala no quedó vacía. Se paró la gente que se salió fue aquellos choferes y toda esta cosa, pero la sala quedó llena. Y para ir a decir de que la sala había quedado vacía, filmaron la sala de desarme, que es totalmente diferente y que está también en Naciones Unidas, y después pasaron un plano de la plena cara del canciller venezolano argumentando de que se había quedado solo hablando. Totalmente mentira. Hay videos que demuestran que el canciller venezolano no quedó solo, y se sabe también de que esta iniciativa, de este acto que se tomó, que es totalmente infantil e irrespetuoso en el seno de la diplomacia de Naciones Unidas, fue promovida por el gobierno colombiano. Estaba allí incluso el representante de la Presidencia de la República para los Derechos Humanos y Relaciones Internacionales. Todo se planeó y se connotó con complicidad de eso, el Grupo de Lima. Lo mismo está sucediendo con Nicaragua, lo mismo está sucediendo con otros países de la región, donde están siendo un problema porque en muchas ocasiones se dicen muchas verdades que no se quieren escuchar. El caso de Richard es uno de ellos, a tal punto que le tocó salir del país, a tal punto de que somos una gran cantidad de colombianos en el exterior. En Colombia se dice que son 900, 1 millón de venezolanos viviendo en Colombia. Hay que tener en cuenta que en Venezuela viven casi 6 millones de colombianos haciendo vida allá, que somos casi o más del 10% de la población nacional fuera del país, por lo cual eso demuestra también de que no hay condiciones para vivir dignamente en Colombia, y condiciones que única y exclusivamente pueda arreglar el gobierno colombiano, por lo cual animamos también al gobierno colombiano en poder hacer lo necesario para responder a las necesidades del país y no actuar como actuó ayer el gobierno de Ecuador, callando la verdad, atentando contra el pueblo ecuatoriano y obligando a que personas como Richard y como cualquier colombiano que está aquí pueda decir la verdad libremente. Creo que los que estamos aquí en Suiza tenemos esa posibilidad y sería un ejemplo y una oportunidad muy grande que podríamos tener en tomar el ejemplo de este país, en leer, sobre todo en estudiar mucho, en interesarse un mínimo en lo que sucede en el país, de concientizarse, no es posible de que uno, siendo pobre, vaya a apoyar a aquel que lo roba, de que uno, siendo víctima del conflicto armado, vaya y apoye al que tradicionalmente siempre nos ha puesto en conflicto armado, y que sobre todo nos dejemos confundir. No es suficiente ver única y exclusivamente Caracol y CNN y RCN, como tampoco es solo suficiente ver RT, Telesur y X y Y. Lo que se necesita es la chispa, ir al saber y al buscar el por qué. ¿Por qué se está diciendo esto? ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Listo? Y de ahí entonces poder sacar conclusiones. Aquí se trata, lo que dice Richard, no es única y exclusivamente por convencer, porque pues para eso también está el gobierno colombiano que dirá que eso es mentira o que esto lo hizo de manera ilegal. No, es de cuestión de ir a buscar. Por eso también tenemos un sistema de educación también extremadamente bajo, porque aquí
yo no me alargaría más, porque sería la repetición de la repetidera otra vez, pero sí sería muy interesante pues tener un diálogo, una charla interactiva con ustedes, con los que están en las redes, que puedan preguntar, si quieren. Yo creo que Richard es aquí el personaje central y quien debería responder también a muchas inquietudes que muchos colombianos hemos tenido. Les aseguro que si hay delegaciones internacionales que se han quedado aterrados con la información que tiene aquí a Richard, creo que a los colombianos nos aterraría más y entenderíamos muchas cosas del por qué hoy por hoy somos el país que somos ante los ojos de aquellos que creemos en los derechos humanos, en la libertad de expresión y en la verdadera democracia. Repito, la democracia no es única y exclusivamente ir y votar por un tipo y ya. Es cuestión de ir a votar conscientemente, es cuestión de saber por quién estamos votando, por qué estamos votando, y no limitarnos a que única y exclusivamente es la vida, o es el santo Dios, o es el que nos puso esa situación y que la tenemos que asumir. No, si fuera así, este país, Suiza, que todo lo importa, que no produce nada, estaría mucho peor que lo que estamos nosotros. Entonces yo terminaría ahí y dejo la palabra a Richard para cualquier pregunta. Pienso que es importante tener en cuenta que Estados Unidos ha tenido un papel muy importante en esto, en el tema pues, obviamente de corrupción, porque si lo miramos por el lado de que ha sido quien apoya a los paramilitares, pues en este caso ellos no, digamos, no justo apoyar lo comenté, pues impidieron la captura de Luis Camilo Osorio, el fiscal general. Pero también, por ejemplo, si miramos casos como el de Canadá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho, pues, ya ha estado, digamos, insistiendo en que Canadá, pues, cree una figura independiente desde el gobierno federal o algo así para que pueda minimizar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia y que ocurren en Latinoamérica, por ejemplo, en Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha insistido a Canadá, al gobierno canadiense, desde el 2013, año a año ha insistido en que Canadá pues, crea una figura, y a través de todos estos años, hasta el 2017-18, pues insistió, y finalmente Canadá se decidió a crear una figura llamada Defensor del Pueblo de la empresa responsable. Este cargo ya se creó en el 2018, está en el papel, pero hasta la fecha, hasta hoy, no existe una persona de carne y hueso que esté allí a cargo de esta figura, que aparentemente se creó pues, para que las empresas canadienses tuvieran un investigador independiente, de tal forma que se respetara la función, digamos, de estas empresas en el extranjero y que se evitaran las violaciones de derechos humanos. A mí personalmente me llegan denuncias de personas que comentan que están aquí las autoridades gaitanistas, que hay problemas de minería y que qué hacen, que aquí toca denunciar porque el gobierno no hace nada. También directivas de las empresas mineras en Colombia, de las asociaciones, también se comunican para que yo pueda hacer algo desde acá, desde Canadá. Pues hoy estoy en Suiza, pero yo vivo en Canadá. Y para mí, pues, me siento como si yo fuera como una fiscalía. Y pues lo que puedo hacer desde acá es simplemente comunicarme y expresar todas estas denuncias a la comunidad internacional. Y es precisamente lo que estoy haciendo pues, con la ayuda de David. Y hasta el momento pienso que la respuesta ha sido positiva. Y yo creo, o sea, confío plenamente en la justicia internacional porque cada persona con la que hemos hablado hace parte de este sistema de justicia internacional y veo que existe una gran preparación con las personas que hemos hablado. Son profesionales, tienen una alta educación y tienen pues obviamente un discernimiento muy grande pues, para poder, digamos, solucionar este problema que hoy existe en Colombia, para que todos podamos tener justicia, ¿no? Entonces, yo sí les digo a todos que vale la pena confiar en la justicia internacional y que las cosas se van a dar. Solo es cuestión de denunciar, de seguir los conductos regulares, en este caso, pues, aquí en la ONU ahora, y con la CPI. El hecho de que los colombianos hubieran salido a caminar, pues hace una presión internacional muy grande, que es importante que suceda, porque si recordamos en el pasado, cuando hubo una presión internacional en el caso de África, fue organizado por jóvenes
Y finalmente, pues en ese caso, el gobierno de Estados Unidos envió las tropas para que les dieran más entrenamiento militar a las tropas africanas. Esto fue positivo por el lado de África porque también como iniciativa de los jóvenes crearon una aplicación a través de la cual ellos instalaron una antena de radio y cuando los paramilitares de África llegaban a las zonas donde estaban las mujeres y los niños, las familias, el pueblo, ellos activaban estas alarmas a través de radio y entre todos podían saber en vivo que había un ataque en ese momento. Entonces el ejército africano podía ir y podía combatir. En este caso, en Colombia ocurre algo distinto. Los paramilitares usan esos radios de corto alcance. Entonces ellos, por ejemplo, están en cierta cuadra, entonces cuando viene el ejército, la policía o el CTI, se comunican de una forma corta hasta la siguiente cuadra y ahí se comunican con otra persona y pues pasa la voz a otra persona que tiene otro radio en la siguiente cuadra y así poco a poco se comunican entre ellos. El sistema de interceptación de radio de la Fiscalía en ese momento pues no es tan potente y no puede, digamos, de pronto interceptar el radio que aparece muy lejos, pero pues entre ellos, los paramilitares que están mimetizados y escondidos con la población, pues ha sido, digamos, una estrategia muy buena. Entonces, así es como, digamos, el paramilitarismo pues ha burlado la justicia, en este caso, pues hablando de las interceptaciones de radio. Entonces, pues así estamos. Entonces, yo pienso que ya es hora de pasar a las preguntas. Si alguien tiene preguntas aquí en el cuarto. Sí, claro. Si quiere hacer un poco más para acá, para que lo escuchen. Siéntese, por ejemplo, sí, ¿me puedo hacer? Sí, o si quiere que lo vean. Si quiere hacer acá, yo por favor. ¿Me ayudan allá para tocarlo? Sí. O se puede sentar o si quiere, ¿sí? No, yo tengo un comentario y dos preguntas. Sí. El comentario es, lo de la ONU, lo que ha dicho David, pues es muy cierto. Puede dar recomendaciones, pero la ONU puede hacer más. ¿Por qué? Porque la ONU no solo es una institución, pero también es un foro, donde están 193 estados. Y esos 193 estados tienen poder político y tienen poder sobre Colombia, especialmente los que hacen parte de la Unión Europea. ¿Qué pasa con la Unión Europea ahora? La Unión Europea está tapando lo que está aconteciendo en Colombia. Citaste mucho el último Consejo de Derechos Humanos. En ese Consejo la Unión Europea felicitó al Estado colombiano por las medidas institucionales para proteger a los defensores de derechos humanos. Entonces, la ONU sirve para cambiar esa posición también, porque se contacta misión por misión y también a la ciudadanía, a la sociedad civil de estos países, para que los estados, los gobiernos de la Unión Europea comiencen a cambiar y no puedan ya decir, porque tienen presión ellos también adentro, tanto de su sociedad civil como de los colombianos que tienen doble nacionalidad y por ende hacen parte de la sociedad civil europea también. Ahí se comienza a cambiar y esa es una presión que tiene el Estado colombiano, porque el Estado colombiano se siente fuerte por dos cosas a nivel internacional, porque tiene la protección de Estados Unidos, tiene la protección de la Unión Europea. Si eso se le comienza a caer, ahí el Estado se ve forzado a cambiar. Entonces, es importante la ONU no solo por las recomendaciones, pero también porque indirectamente puede ser un factor de presión política, mi comentario. Las dos preguntas, lo que yo conozco hasta ahora de su trabajo, yo sé que usted pasó su investigación a la comisión de acusaciones, el congresista Petro la tomó y Petro le envió una carta al presidente, a Uribe, en esa época. Es decir, Uribe sabe, esta información la tiene Uribe. Por consecuencia, Uribe podría ser acusado por omisión, ¿no? Entonces, hasta aquí va mi comentario y mi pregunta es, ¿qué pruebas tiene usted directas? Que no sean solo por omisión, pero que involucren directamente al expresidente Uribe con toda esta red paramilitar. ¿Sí? Mi primera pregunta y mi segunda pregunta, usted ya ha dicho bastante sobre Estados Unidos, cómo colabora en Colombia con los paramilitares. Me gustaría que desarrollara más el por qué Estados Unidos protege a los paramilitares, su relación con el narcotráfico, etc. Muchas gracias. Listo, pues. Con la primera pregunta sobre, bueno, ¿cómo estamos al revés? Por el lado de los paramilitares, ¿por qué protege, digamos, Colombia mucho a los paramilitares? Pues básicamente porque para Estados Unidos, según lo que he leído y pues también lo que ha pasado, lo que he experimentado, pues para ellos es importante tener a Colombia no solamente por el hecho de que tiene pues, sus recursos naturales, sino porque para Estados Unidos Colombia es un país
que tiene una posición geoestratégica muy interesante. Pues está en el Ecuador, y desde el Ecuador pues tiene un acceso interesante, digamos, a, por ejemplo, lanzar misiles o tener una posición estratégica para, militarmente, ¿no? Con el resto de Latinoamérica y pues, o sea, con el resto de países que están alrededor, ¿no? En esa posición geográfica. Entonces, el Líbano es porque tiene una buena posición geográfica en Colombia y porque tiene riquezas naturales y porque pues, tiene Venezuela al lado como mayor proveedor de petróleo. Entonces, pues, Colombia es realmente una buena opción para que Estados Unidos pues, intervenga y expropie y manipule. Y esto ha sido como, o sea, como se ha demostrado, y no solamente de Estados Unidos, sino de Canadá también. Canadá ha usado un poco sobre esto, digamos un poco mucho tal vez, porque Colombia, aparte de que le ha entregado las tierras a Estados Unidos y a Canadá, Colombia no ha tenido, digamos, unas suficientes políticas fuertes para evitar el abuso de las empresas multinacionales, y esto lo explicó muy bien el senador Jorge Robledo. Si van y lo buscan por Jorge Robledo Minería, debate, ahí lo explica muy bien. Entonces yo pienso que hay una doble cara, y pues básicamente pues está pasando lo mismo que pasaba en el pasado. Las empresas o los hacendados que tienen mucha plata, en este caso pues grandes empresas multinacionales de petróleo, pues simplemente están abusando, y el problema pues se ata a lo económico, y lo económico pues también necesita alguien que los proteja. Entonces ahí está el paramilitarismo, y el paramilitarismo requiere pues comprar armas, y cómo las compra pues a través del narcotráfico. Entonces es una cosa cíclica, ¿no? Que pues es difícil de acabar, pero no es imposible. Sí. Sí. Hay algo aquí supremamente interesante en las preguntas que se están haciendo de Chonta Solidario con respecto al tema de por qué la comunidad internacional es tan indiferente frente al caso de Colombia, y si es más notable frente a otros casos a nivel mundial. Hay que tener en cuenta y en consideración de que hay una situación que le interesa mucho actualmente a los Estados Unidos, y es el agotamiento de sus recursos petroleros en su territorio y lo que él puede controlar en su poder. Desde esta perspectiva, Colombia, que es un país que ya está bajo el control de los Estados Unidos, no es de pronto una pieza tan interesante para debatir, porque es más interesante debatir sobre un país sobre el cual no tienen control, que es Venezuela, y del cual de una manera u otra se esconden mucho más intereses, no solo para los Estados Unidos, sino también para la Unión Europea. Y evidentemente la ONU tendrá que muchas manos por ahí metidas, porque simple y llanamente son cuestiones de vínculo político. Y prueba de eso es de que veamos a ver, si vamos a hace 10 años atrás, cuánto se hablaba de Ecuador, cuánto se hablaba de Chile, cuánto se hablaba de Argentina, cuánto se hablaba de Brasil, cuánto se hablaba de Ecuador, y hoy por hoy, ¿qué se habla de estos países? Nada. Y no se habla nada, ¿por qué? Porque ya tienen en el poder a esta gente que responde a los intereses y a los patrones de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de ciertos países asiáticos, y que responde también a los intereses de las personas que tienen más poder en estos países, y que por ende también manejan medios de comunicación y manejan otro tipo de alcances que hacen que las finanzas justamente primen sobre los derechos humanos. Evidentemente, los Estados Unidos tienen mucho poder sobre las organizaciones internacionales, y yo desafortunadamente no soy una de las personas que cree que Naciones Unidas, con el poder de los Estados Unidos de por medio, puede hacer gran cosa. En la teoría, podría hacer muchas cosas. Podría hacer mucha presión, podría tener algún quehacer político que incluso pudiera llevar a Colombia
ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, porque es que resulta que si bien es cierto que una resolución del Consejo de Derechos Humanos no es vinculante, el Consejo de Seguridad podría tomarlo como pretexto para poder analizarlo y decir, en este país tenemos que hacer intervención militar. ¿Qué es lo que yo pienso cuando se aplicó la resolución contra Venezuela? Se intentó hacer. ¿Promovida por quién? Por Colombia, por Brasil, por Perú, por Argentina, por todos estos países que han venido tomando el poder en estos países. Otro ejemplo más, cuando los Estados Unidos se salieron del Consejo de Derechos Humanos, ellos quitaron un presupuesto sumamente importante de este consejo. ¿Y quiénes fueron los primeros afectados aquí? Los niños palestinos que tenían sus escuelas financiados por un dinero que ponía Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos, bueno, en el ámbito de los derechos humanos y la comisionada, y los primeros que pagaron fueron los niños palestinos. Se quedaron sin escuela. Lo vimos también en ciertos países del norte del África. China ha prometido, y por lo menos en el EPU que se le hizo, yo oí decir que China proponía poner el dinero que los Estados Unidos habían quitado, incluso un poco más, para aparentemente respaldar estos proyectos que han cesado de funcionar porque los Estados Unidos retiraron su dinero. Y entonces desde esa perspectiva nos damos cuenta de que esto es puramente político. Yo considero que Naciones Unidas es un mecanismo que puede ayudar tanto y cuando se implemente bien, pero que la solución está en la movilización. Si la gente no se moviliza, si la gente no sale a las calles, si la gente no sale a manifestar, si la gente no sale a reclamar con dignidad lo que le corresponde, así como con dignidad sale a trabajar todos los días para ganarse el dinero que le va a dar el pan de cada día, pues simple y llanamente vamos a seguir en las mismas. No podemos esperar de que la solución la tiene Naciones Unidas. No podemos esperar de que la solución la tiene la CIDH, la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia, China, el país vecino, X, Y, Z. La solución la tenemos los propios colombianos. Evidentemente, y tú lo decías, la comunidad internacional podría hacer muchas cosas, podría manejar muchos mecanismos si le da la gana, y prueba de eso es Venezuela, porque a Venezuela le han aplicado, hasta el punto que incluso en desarme hace unas cuantas semanas, durante la última semana del Consejo de Derechos Humanos, los Estados Unidos acreditó a un venezolano enviado por Guaidó para que quitaran a la delegada oficial de la misión de Venezuela, ¿listo? Respaldada por muchos países, entre otros Colombia, ¿listo? Para que la quitaran de ahí. Ahí, desde esa perspectiva, los mecanismos internacionales, Naciones Unidas, Derechos Humanos es fuerte. Y aplica, y hace, y todo eso. Pero ¿qué frente a un país como Colombia? O Honduras, o Argentina, que tanto criticaba la inflación de los venezolanos y de otros países y cómo está hoy por hoy Argentina, ¿no? Entonces, es como para responder un poco a esta pregunta. Yo, más que creer en el multilateralismo, creo más en la solidaridad que tienen los pueblos de poder movilizarse, de poder reclamar. Por eso yo digo que es necesario la movilización. No estoy diciendo que tenemos que dejar de lado el multilateralismo, porque también es sumamente importante y por eso está ahí, ¿listo? Y por eso uno también está ahí, por eso muchos estamos y creemos en ello, y por eso también Richard está aquí denunciando ese tema, pero no es suficiente, no es para nada suficiente ir a la CIDH, porque si fuera suficiente, hacía rato Colombia estaría en una democracia, hacía rato el derecho nos hubiera salvado, y hacía rato X, Y, Z. Y si nos ponemos a analizar desde los tiempos, ¿quién ha hecho el derecho en nuestro país? Pues vámonos simple y llanamente a Francisco de Paula Santander. ¿Y quién mandó a matar a Santander, a Bolívar? ¿No fue Santander? Que hasta el día de ayer creo que era la peor traición que le podían haber hecho a América Latina, ¿no? Ahora creo que Lenín Moreno hizo mayor traición. Entonces,
No sé si hay más preguntas para responder. Sí, está fácil, ¿verdad? A ver, Mensaje para los moderados. Nuestra agenda de reclamo justicia por el caso con inscribimos. sí. Pues dice, Chonta Solitario pregunta, un mensaje para los moderados. Nuestra agenda de reclamo de justicia para el caso de Colombia no se puede supeditar a las instancias de la ONU. No olviden que la CPI es de la ONU. Colombia ha tenido periodos donde la ONU ha enviado 5 relatores especiales y 26 recomendaciones cada año. Al gobierno colombiano le ha importado un pepino estas instancias y esas recomendaciones. Esto no podemos olvidar. Entonces, esa es una pregunta. La otra es, dice, a mí me parece preocupante el nivel de indiferencia de la comunidad internacional y yo creo que nos merecemos al menos, Daniel, o sea, David, nos explique por qué tanta indiferencia ante lo que pasa en Colombia. Si quieren unirse los... Listo. Bien. Mira, O sea, si hay indiferencia y... listo. La Corte Penal Internacional, pues de la ONU, y tú me corregirás, no es en parte, Es la ¿no? Corte Internacional de Justicia. Exacto. Que también está en la Haya, pero la Corte Penal Internacional Estatuto de Roma es otra cosa. Exacto, exacto. Entonces, para hacerlo concreto, no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero evidentemente los factores de poder son los mismos, ¿no? O sea, Corte Penal Internacional, Naciones Unidas, quién recibe la financiación, o sea, el que pone la plata es el que pone las reglas, ¿no? Desafortunadamente estamos viviendo en un mundo así. Que evidentemente la teoría debería aplicarse de otra manera, sí, pero la realidad es otra. Evidentemente han enviado relatores especiales. De hecho, han pedido a Colombia que hayan relatores especiales que puedan entrar a Colombia y el gobierno en ciertas ocasiones se ha negado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Colombia tiene también su guardado en muchas ocasiones, y hablo del gobierno, y porque saben que si el relator está pidiendo ir en ciertas ocasiones, o que la sociedad civil está pidiendo a un relator que vaya, es por algo, y Colombia pues dirá que no, ¿no? Eso también, y otra vez más, contrariamente a Venezuela, que sí le abrió las puertas a la alta comisionada para que vaya, investigue y vea libremente. De hecho, le han hecho la invitación para que vaya, y creo que hay un proceso en este momento para que ella pueda ir a visitar. El gobierno, sí, entonces desde esa perspectiva al gobierno también pues le importa un pepino, porque desafortunadamente desde esa perspectiva en el derecho internacional los países son independientes y autónomos pues de muchas cosas, y evidentemente son recomendaciones. Por eso digo otra vez más, la solución es la movilización y la conciencia social y de clase. Y evidentemente es preocupante esta indiferencia, como para combinar con Sowa Peace, de esa indiferencia, porque evidentemente lo que está sucediendo en Colombia, pues, ¿cuánta plata le da a los Estados Unidos y a las multinacionales? Nada. Desde esa perspectiva, nada, evidentemente, porque, claro, si vamos a basarnos en lo que sucede en Siria, por ejemplo, eso sí les da plata. Y ahí sí hay medios de comunicación. A Venezuela también le da plata, porque hay petróleo y toda esta cosa. A todos los países que tengan el poder y que no vayan en la línea de los intereses de los que siempre han tenido la plata, el billete, no hay interés alguno popular o de pueblo, o de gente, o de personas, o de individuos, para enfrentar todo este tipo de atrocidades que se vienen dando. En Naciones Unidas se ve muy bien, ¿eh? Un realpolitik y una polarización que día tras día se va acentuando más y más y más, y que evidentemente nosotros como organizaciones de la sociedad civil en Naciones Unidas con estatus consultivo tenemos que hacer cada vez más imparcial. La imparcialidad cada vez se va haciendo más y más polarizada por las posiciones que van tomando ciertos países. Si tú vas a hablar entonces en el Consejo de Derechos Humanos mal de, qué sé yo, de los Estados Unidos, pues de una te califican sobre esto. Si tú vas a hablar bien sobre Cuba, entonces te califican de lo otro. Que tú te vas a hablar bien de Sri Lanka, entonces ya estás calificado de una manera u otra en función de las críticas que hagas, o proamericano, o prorruso, o pro chino. Y es algo que
que tenemos que mirar a ver cómo armonizamos, pero que yo creo que tiene que tener una polarización contra aquello que es injusto. Y eso es supremamente claro. Nosotros como organizaciones sociales no podemos ir a decir, ay, es que, bueno, los Estados Unidos están haciendo esto, esto, lo otro. No, cuando nosotros vemos que los Estados Unidos cogen niños latinoamericanos y los encierran en jaulas y los dejan ahí, no podemos argumentar de que sea un gobierno que esté promocionando los derechos humanos y toda esta cosa. Cuando tenemos un Estado como el de Ecuador o como el de Colombia que calla la verdad y calla libertad de expresión, no podemos estar pensando de que son estados que evidentemente velan y quieren los derechos humanos. Listo. Bueno, hay un comentario de Chonto Felicidad, dice: el autor mediático significa, como en el último tuit, un instigador de muerte. Él personalmente no mata, pero instiga y moviliza a los paramilitares para matar. Bueno, ahí comparto el comentario de él. Aparentemente quedan, digamos, 15 minutos, entonces vamos a redondear rápido. Preguntas que habían hecho en las redes es sobre las evidencias de Uribe. Digamos, en este caso, como hubo hay 326.000 llamadas. Obviamente Uribe nos llamó 326.000 veces en 2 años. Entonces lo que se quiere aquí es reunir toda esa gran red. O sea, si cae Uribe, obviamente nos va a caer, y también va a caer todas las conexiones que hubo alrededor de él. Porque estamos hablando del bloque Central Bolívar y el bloque Catatumbo, donde estuvo Jorge Álvarez Zapata. O sea, aquí digamos, el caso no es solamente judicializar a Uribe, sino a toda la red que estuvo allí. Y pues ya sabemos que en las gráficas que ya he mostrado sobre la Corte Suprema de Justicia también estuvo Salvatore Mancuso. Y pues obviamente Jorge Álvarez Zapata, que fue responsable de más de 7.000 homicidios. Entonces, estas evidencias pues van a romper todo ese castillo de naipes, no solamente de Uribe, sino de todos. Allí, por ejemplo, también se puede digamos, incluir las llamadas de los jefes de seguridad de Uribe, pues que estuvieron ya en prisión. Entonces, es importante resaltar que no solamente es de Uribe, sino de todo el grupo que estuvo en ese momento apoyando la infiltración paramilitar en Colombia, tanto de funcionarios públicos de la Fiscalía, del Ejército, del DAS, del IMPEC, del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia, y pues que tuvieron acceso a este enlace con los paramilitares. En cuanto a los resultados de lo internacional, pues básicamente depende, digamos, de cuánto la Corte Penal Internacional tome para dar los resultados, pero sí con las marchas que se han hecho, pues la Corte Penal Internacional tiene un momento histórico para demostrar que no es la Comisión de Absoluciones Internacional. Entonces, es algo que tiene que probar la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, Rusia ya se fue, ya se desligó de ellos, y otros países, y pues me parecería muy triste que al final la Corte Penal Internacional se quedara solita sin ningún país de apoyo. Entonces, si las cosas no funcionan, pues pasará lo mismo del DAS, la Corte Penal se acabará, y de pronto las nuevas generaciones tendrán la responsabilidad de crear una nueva institución que defienda mejor que la Corte Penal Internacional, que sea más efectiva. Entonces, vuelvo y digo, es un momento histórico para que la Corte Penal Internacional pues demuestre que sirve pues para hacer justicia internacional. Y en cuanto a quiénes son las Águilas Negras, basado en la evidencia que tengo, las Águilas Negras pues básicamente es el Estado quien se encarga de asesinar a las personas que no les conviene que hablen o que tengan evidencias, o a los opositores, en este caso opositores políticos, por ejemplo los líderes sociales que están ligados a la Colombia Humana, por ejemplo. Y en cuanto a que si hay conversaciones grabadas, hay 167 conversaciones grabadas, y hay el texto de transcripción. En este caso yo no tengo los audios, pero en ese momento quedó registrado en el expediente todas las conversaciones y están transcritas. Y esto ya se le pasó a la Corte Penal Internacional y también tiene pues la ONU, ¿no? Ahora, hay unas preguntas sobre cuál es el papel activo de las ciudadanías. Bueno, ahí me puede ver cuánto, para dar más ideas. El papel activo de las ciudadanías, obviamente, pues yo pienso, como ya lo había comentado David, es salir y pronunciarse, salir a hacer marchas, a hacer plantones. También recuerden crear hashtags significativos y cortos, que digan mucho pero que sean cortos. De esta forma la gente los puede compartir en redes sociales como en Twitter, en Periscope o en Facebook o en YouTube, y de esta forma se puede hacer viral. Es la mejor forma para informar a la gente que no tiene ni idea de esto, hacer viral siempre esos hashtags. Entonces es muy importante que se movilicen y que hagan plantones, pero que también que compartan todo en redes sociales. La segunda pregunta: ¿cómo apoyar las denuncias hechas en la CPI? Desde las organizaciones sociales y la comunidad. Entonces, yo pienso que
Dentro de lo que yo sé, pues simplemente la CPI tiene un correo electrónico. Las personas pueden enviar sus denuncias a ese correo electrónico si van todos si buscan en Google por International Criminal Court o Corte Penal Internacional email, ahí lo encuentran. Y de esa forma sería una primera aproximación para que ellos pues tengan esa información. Lo importante es documentar todo muy bien. Les sugiero al principio, para que la Corte Penal o quien tome esta denuncia entienda rápido, es hacer en una página, por lo mucho, hacer un resumen ejecutivo, como decimos, un resumen bien hecho, donde se explique exactamente cuál es el caso, quiénes son los actores, cuáles son las violaciones, y como dice la doctora Ana María Polo, y qué quiere para resolver el caso, ¿no? Básicamente es esto, o sea, es armar un caso bien hecho, digamos, en una página, y luego si tiene que anexar alguna evidencia, lo que quiera, pues anexarlo allí. Y de esta forma entonces lo pueden enviar a la Corte Penal Internacional. Si ustedes consideran que pueden hacerlo también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues utilicen los recursos que hay disponibles a nivel internacional. Si quieren enviármelo a mí de alguna forma, pues yo ahorita en este momento estoy pensando crear un sistema llamado DropSafe para que las personas puedan enviar información. También personas que tengan, por ejemplo, información clave de Álvaro Uribe Vélez o de cualquier político en Colombia o de cualquier persona que sienta que pueda denunciar o que quiere por lo menos que la información llegue a mí. Pueden estar pendientes en mi website hackerfiscalía.com. Muy pronto voy a colocar un sistema de seguridad que es encriptado y les voy a explicar cómo funciona, y cualquier colombiano puede enviarme las preguntas, perdón, las sugerencias o las denuncias, y yo haré todo lo posible por retransmitirlas a las organizaciones que puedan estar interesadas. Es más que todo en temas de comunicación. Hay otra pregunta que es, ¿temes por tu vida? ¿Qué te mantiene en esta lucha? Pues realmente desde el primer momento que entré a la Fiscalía sabía que realmente había un riesgo, pero pues en este caso pues toca echar para adelante, como dicen en Colombia, como decimos en Colombia. Entonces realmente pues sí, obviamente temo por mi vida, pero también en este momento pues ya la ONU sabe que estoy en esto y la CPI también sabe. Entonces pues no sé, ojalá ellos piensen en seguridad y pues ojalá se mejore, sería interesante. Aunque vivo en Canadá, que es seguro, pero pues si hay otra medida sería, como les digo, interesante. Dice, ¿cómo te cuidas? Porque eres valioso en el esclarecimiento de la verdad. Pues uno se cuida básicamente para los que, y también es un mensaje para los otros whistleblowers o personas que quieren denunciar. Uno se cuida básicamente haciendo autoprotección. Si uno sabe que lo van a reconocer los colombianos, pues intente de pronto no, digamos, visitar tantos colombianos, estar un poquito aislado mientras define cuál es su espacio en la ciudad que usted vive. Si, pues, digamos, los colombianos no son las únicas personas con las que uno puede, por ejemplo, crear familia. Hay muchos colombianos que, pues, tienen esposas o esposos de otras culturas, que también puede ser una opción, pero así tengan esposos de otras culturas, lo que les digo es de pronto, si tienen hijos, no olviden en mantener las raíces, esas raíces que nos hacen mantener colombianos, que aprendan ojalá otro idioma, pero también español, que es muy importante, les va a servir en el futuro. Y simplemente por ejemplo, en los casos he cambiado también de casa, ya más de 20 veces he cambiado de casa. En lo personal, como ya lo ha comentado Gustavo Bolívar en el pasado, cuando hicimos un video a la salida de la CPI, cuando estaba entregando las evidencias, él comentaba que yo, y bueno, lo reafirmo, yo tuve que separarme de mi familia y ya no la veo hace como unos 10 años por decisión mutua, porque si yo estaba viviendo con ellos, pues yo representaba un peligro para ellos. Entonces me separé de ellos y fue un asunto personal, un asunto también de responsabilidad. Entonces decidimos separarnos, ellos se cambiaron los nombres. En este momento no sé cómo se llaman y no sé dónde viven. En caso de que me quieran, por ejemplo, digamos, torturar y de pronto dar las direcciones de ellos o los nombres de ellos. Entonces, por ejemplo, esto ha sido, digamos, la parte crítica, digamos, de estar en esta investigación. Y pues la he asumido con toda responsabilidad. Y por esto, este viaje que ya tengo a Suiza y pues estar aquí con la comunidad internacional, con la CPI y con la ONU, pienso que es muy importante porque esto es muy costoso. O sea, no creo que ningún colombiano se sienta feliz el perder la familia, saber que la familia está viva pero que no puede visitarla o saber cómo se llaman o compartir un domingo, una cena o algo. Es tenaz, o sea, estoy básicamente solo. Entonces, como vuelvo y digo, en el 2002 recibí estas evidencias que son muy claves. Intenté denunciar al máximo, digamos, estas evidencias, pero no ha sido posible. El gobierno colombiano no las ha atendido y pues la única esperanza es ellos son los grandes
las grandes personas que tienen un conocimiento suficiente en ley internacional, en la CPI, pues en la ONU también me he comunicado con personas que son muy excelentes y muy sabias. Entonces yo confío en esas personas y también en personas jóvenes que también son muy profesionales, así como David, que es una persona muy clave, sin la ayuda de él y tampoco sin la ayuda de todas las personas que han donado y las personas que me he encontrado, que han puesto su granito de arena en diferentes circunstancias. Pues todo se debe a ellos también. Yo hago mi parte y pues si cada quien hace su parte, pues entre todos podemos hacer algo importante. Alguien decía en el pasado que Colombia no es, ya retomando el tema, digamos, de Suiza, que porque Suiza no tiene nada y pues ellos importan todo y Colombia tiene todo y es pobre. Básicamente la razón es porque los colombianos no estamos educados a cooperar. Si nosotros cooperamos y hacemos trabajo más en grupo, se puede desarrollar una sociedad, digamos, con identidad propia, como los japoneses o los chinos. Y esto hace que un país crezca. Entonces, la educación obviamente es importante, pero también debe haber un cambio, no digamos así, un poquito, digamos, como más de conciencia social. Porque la idiosincrasia, pues nunca vamos a poder cambiar al costeño, o al paisa, o al caleño, o al bogotano, al rolo. No somos como somos, pero debemos tener un sentido de pertenencia como colombianos, estemos donde estemos. Yo quería Sí, la última responder a este tema, que cuál es el papel activo de las ciudadanías. Yo pienso que el papel activo de las ciudadanías es, ante todo, y comenzar por la curiosidad. ¿Listo? Si tenemos curiosidad, podemos ir a estudiar, podemos ir a leer, podemos ir a conocer la realidad, y la realidad incluso ni siquiera es necesario estudiarla única y exclusivamente en un libro, sino de ir a la calle y de que cuando ve una persona que está pidiendo limosna, no es simple y llanamente porque no quiere trabajar, es porque detrás hay una realidad que ha hecho de que más del 10% de la población colombiana esté en el exterior, ¿no? Y eso son cosas que uno tiene que tener en consideración, que han salido sea ya por la guerra, sea ya por condiciones económicas. ¿Cómo apoyar las denuncias hechas en la CPI desde las organizaciones sociales de la comunidad? Bueno, CPI no tengo mayor idea, pero sí de pronto nosotros tenemos como organización un estatus consultivo ante Naciones Unidas. Nosotros podemos recibir las informaciones, postularlas ante relatores especiales o lo pueden hacer también directamente, ¿no? Metiéndose a la página del alto comisionado y pueden hacer las denuncias. Nosotros pues con el estatus consultivo con mayor fuerza podemos hacerlo. Nuestra organización tiene una página Facebook que es facebook.com/le-pont P-O-N-T-U-N en mayúscula las dos últimas letras y ahí pues ustedes podrán contactarnos, mandarnos mensajes y daremos alguna dirección para que nos manden las informaciones que crean pertinentes en materia de derechos humanos y que podemos también compartir con otras organizaciones con estatus consultivo de Naciones Unidas, con el alto comisionado, el DESCOFIS y relatores especiales en esta instancia. Es necesario que tengamos en cuenta una frase que decía el libertador Simón Bolívar, y es que nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y creo que frente a la ignorancia hay que pelear, y hay que pelear con conciencia social y conciencia de clase. Y que resultaría de esa frase otra frase que dice el libertador y que en algún momento Jean-Jacques Rousseau llegó a decir en el contrato social, y es que cuando la ley y el poder se hacen represión, la rebeldía es obligatoria. Y esa sería la consigna. Esa rebeldía pacífica de salir a la calle y de ir a exigirle al gobierno, ¿no? Sin el miedo, porque más miedo tiene el gobierno colombiano en que el pueblo sepa la verdad que otra cosa, y si no, pues no estaría aquí Richard exiliado, porque es que tengamos en cuenta que en Colombia le tienen más miedo a la verdad que a la cárcel, ¿no? Y prueba de eso es Pablo Escobar, ¿no? Tenía sus helicópteros y toda su cosa, pero sí le tenía miedo a la verdad. Pues es justamente con la verdad, la herramienta que nosotros tenemos, que podemos hacer algo concreto y que desde las instancias internacionales, desde esta perspectiva, podemos ayudar concreta y claramente, pese a todo lo que evidentemente se ha preguntado y la indiferencia que pueda haber del contexto internacional frente a la situación en Colombia. Sí, la otra cosa, sí, yo ya salud. Tengo un comentario. Sí, ven para esta parte de o sea, dale otra por acá.
es un comentario porque el martes tuve la oportunidad de participar en una reunión con la señora Olga Silva. Ella hace parte de una plataforma de ONGs que está en conexión con Estados Unidos, Europa y Colombia. Y digamos, entre las informaciones que se mencionan, no menciono el nombre, pues, pero es que Suiza programa que en el 2024 terminará todos los proyectos de cooperación que tiene con Colombia, dado que hay un proceso de paz que está firmado, hay un acuerdo de paz firmado. Entonces, como consecuencia, digamos, se prevé eso. Entonces, es más como un desafío a los colombianos que podemos incidir, que podemos de alguna manera mediar, hacer gestión con el tema de Colombia para que lo mantengamos vigente, para que podamos llevar el tema Colombia a las mesas de discusión efectivamente en el gobierno. Nos corresponde, tenemos como desafío en cada país en donde estemos, tenemos la exigencia de investigar, de saber de qué manera podemos nosotros incidir en cada país en el que estamos para que el tema de Colombia tome vigencia, tome la vigencia que se necesita, porque a pesar de que hay un acuerdo firmado, aún no tenemos ni siquiera los primeros pasos para iniciar un proceso o una implementación de un proceso de paz. Entonces, son muchos, digamos, muchas las necesidades a que nosotros como colombianos nos eduquemos, nos instruyamos y podamos hacer la pedagogía que corresponde a nuestros compatriotas, porque sabemos el grave manipulación que existe, ¿cierto? Y que nosotros tenemos también la capacidad de incidir. Entonces, como un anticipo, en Suiza existe un mecanismo de participación para las comunidades que no son nativas que se llama participación moción. Sería una de las herramientas por explorar y tenemos que seguir indagando. Entonces, es a que nos juntemos, a que sobrepongamos sobre el odio, sobre la división, sobre las ideologías políticas, sobrepongamos un objetivo común, que es nuestro país. ¿Y qué proyecto de país es el que queremos construir para nosotros y para las generaciones que vienen? Entonces, muchas gracias. Una cosa, voy a contar algo aquí y le damos la palabra para que comente también lo que tiene que decir. Hay una pregunta que dice: ¿qué esperas del pueblo colombiano, de la comunidad internacional y cómo te apoyamos? Pero como ya comentamos, que esperamos del pueblo colombiano que realmente se movilice, se hagan conscientes de que nosotros desde acá podemos hacer algo, pero si ustedes no presionan, esto es casi imposible, que pensarán que es un asunto personal. Y realmente no es así. Ya todos sabemos que pues, Colombia está en problemas, los recursos se van para otro lado, hay corrupción por el lado pues, de Odebrecht y todo lo que el sistema de salud, digamos, en las contrataciones públicas, siempre hay corrupción. Entonces, lo principal es que se movilicen. ¿Y cómo te apoyamos? Por ejemplo, en este momento, pues, por ejemplo, yo pensaba irme la otra semana, esta semana que viene, el martes, pero, por ejemplo, ya tengo que aplazar el viaje porque hay más reuniones y son muy importantes, entonces ya me tocaría irme un poco más adelante, otro día. Y pues hoy toca correr el pasaje. No sé si me dejen correr el pasaje, si no tocaría comprar un nuevo pasaje para irme en una vía otra vez hasta Vancouver. Esos son más, digamos, más costos y tengo que conseguir el dinero para poder irme de acá después, ¿no? Claro que aquí es bueno, sería bueno vivir, pero yo tengo, alguien me está esperando mi novia y el gato en Vancouver y pues me extrañan. Entonces yo pienso que es importante irme de aquí. Ojalá con vida llegar allá, que no me tomen represalias como pasó con Julián, que vengan a buscarme a el ride hasta Vancouver. En fin, entonces la cosa es, sí, pues pedí donaciones, yo ya he creado una página, si todos van a hackerfiscalía.com, allí pueden ver en mis redes sociales, en YouTube, la he publicado, que es fnd.us, fnd.us/CPI-ONU-YA. Entonces, los que quieran revisarla, aquí la voy a colocar en los comentarios de Facebook para que la compartan, y pues los que quieran apoyar, como ya han apoyado, porque fue muy bueno el apoyo, pero como le comento, o sea, hay que hacer más cosas y pues el dinero es importante porque tengo que comer o ayudar, pues, obviamente, para el alojamiento y los pasajes que no son gratis. Para los que quieran saber, digamos, cuánto se ha aportado en todo esto, los colombianos donaron $9,000
El software original del que usa la fiscalía hoy vale $28.000. Es bastante costoso, entonces conseguí una versión distinta para poder hacer estos cruces que ya los hice y con los cuales ya entregué a la Corte Penal Internacional y a la ONU. Eso fue muy importante. Y gracias a todas las personas que me ayudaron con eso. Ahora, aquí hoy hice una nueva colecta y allí pues han donado ya como casi $2.000, si no estoy mal. Aquí busco rápidamente para saber en cuánto va. Y pues ha sido, digamos, una ayuda enorme, pero de todas maneras pues hace falta más. La meta al principio estaba en $3.500 y pues ahorita ya está cargando la página aquí para saber en cuánto va. Ya pues si la meta está ahí, pues sería un inicio ya en 2.760 y la meta ya va al 79% de $3.500, que era lo que yo había, digamos, planeado pues para cubrir los gastos, pero como les digo, ya me toca, pues, como ya vuelvo y repito, me toca irme después, entonces tengo que aplazar el pasaje. Entonces sería esa la ayuda, si me preguntan cómo ayudar, sería esa la ayuda. Y seguir denunciando, no apoyando. Ahora paso, si quiere apoyar el celular para que comente compañera allá. Leonardo. Compañero, Sí, bueno, gracias. El tiempo ya se está acabando. Yo solo quería insistir en una cuestión que me parece muy importante y es el por qué Estados Unidos y la Unión Europea protegen a Colombia, al Estado colombiano o a la impunidad del gobierno colombiano, mejor dicho. ¿Y por qué es importante? Porque es que el gobierno colombiano actúa de esa manera porque se siente protegido. Entonces, el momento en que los Estados Unidos y la Unión Europea lo dejen de proteger, ahí ya tenemos un espacio. ¿Por qué lo hacen? Para resumir, por dos razones. Primero hay que tener en cuenta que Europa y Estados Unidos hacen parte de un mismo bloque que es el bloque noratlántico o la OTAN. Tiene sus diferencias. Ahorita Estados Unidos le coloca impuestos a los productos europeos, pero eso es más coyuntural. Tradicionalmente, históricamente, son un bloque. Y tienen intereses geoestratégicos y de recursos en Colombia. Geoestratégicos en esta posguerra fría que estamos viviendo, pues Colombia es un punto vital frente a Rusia y China. Entonces, ese es un primer punto. Y un segundo punto, los recursos, los minerales, y no estoy pensando solo en el petróleo, estoy pensando en el agua, y los recursos genéticos también, porque es que desde ya la propiedad intelectual es lo que genera riqueza en nuestro mundo, y Colombia tiene mucho de eso, y es lo que les interesa, tanto a los europeos como a los estadounidenses. Ahora, David decía algo como que estoy de acuerdo, también lo decía Richard, es la movilización ciudadana, desde ahí es que vamos a comenzar a cambiar todo este panorama internacional y qué papel podría jugar la ONU con todas las críticas que se le pueden hacer. Para que estos ciudadanos instruidos, curiosos, se expresen alternativamente por gobiernos distintos a los que hasta ahora nos han dominado, porque dominado tal vez es la palabra que hay que utilizar, es necesario tener un sistema electoral limpio, sin fraude. Entonces, aquí en la ONU, con personas como David, de aquí al 2022, podemos hacer una campaña para lograr al final como objetivo que haya una misión de seguimiento electoral a Colombia, como pasó en Venezuela. Si logramos eso, eso ya es una forma de concatenar la movilización ciudadana en Colombia con la institucionalidad internacional. Muchas gracias. Otra cosa, para complementar lo que usted decía sobre la parte electoral, pues ya se ha descubierto que realmente las elecciones, pero, digamos la reelección de Uribe, pues hubo fraude electoral, como ya se sabe, y también con la de Iván Duque. Básicamente lo que se hizo fue cambiar el código fuente de algo que se llama Business Intelligence SQL, o en este caso pues se refiere a SQL, que es un sistema para administrar bases de datos. Entonces, lo que pasaba era que cuando se escaneaban los formularios, si el formulario decía el número 5, eso se escaneaba e inmediatamente el sistema votaba el número 25, 100, 2000, lo que sea. Y de esa forma fue que se hizo el fraude electoral. Entonces, pensando en eso, la única forma, desde el punto de vista tecnológico, para que el voto no se reemplace sería utilizar la tecnología llamada blockchain. Con la tecnología blockchain, que es la misma que se utiliza en el Bitcoin, es posible hacer esta garantía de que cuando el receptor envía algo al emisor, exactamente se esté, digamos, confirmando que no hay reemplazo ni del emisor ni del receptor. Así que con eso no habría ese estilo, digamos, de fraude. Este
digamos, este test que se hizo sobre votaciones, sí, votaciones en otros países, fue por ejemplo en Sierra León, en África. Ellos ya lo hicieron y hubo una reducción pues, significativa de la corrupción. Ellos comentaban también, los dueños de nuestra empresa, y pues que no necesariamente debe ser esa empresa, ¿no? Hay más gente que está haciendo lo mismo. Aparentemente uno podría votar desde el celular. Y si no tienen celular, habrían, digamos, unos computadores en ciertas áreas donde se pudiera hacer la votación. Con respecto a esto, yo también quisiera hacer una pregunta a Leonardo, desde el punto de vista jurídico. Si queremos cambiar el sistema electoral, o si se propone cambiar el sistema electoral a un sistema de blockchain, o sea, cambiar la tecnología por una tecnología encriptada y que garantice esa forma, o sea, tocaría cambiar todo el sistema de los formularios F14, toda la parte manual y que la gente vaya y dé la cédula. O sea, si se cambia, digamos, la forma como se vota en Colombia, ¿qué tendría que suceder? O sea, ¿tocaría, digamos, que el Congreso dictara una nueva ley, y es lo que supuestamente pienso que pasa? ¿O cómo sería para que, si tiene conocimiento de cuál sería el primer paso a nivel judicial para que esto pase en Colombia? Sí. Pues gracias por la pregunta, Richard, y voy a tomar la última parte de su pregunta, porque jurídicamente desarrollar eso es como bien complejo, pero el primer paso es tomar la sentencia que ya existe, de la más alta instancia administrativa en el país, que hoy, por cierto, destituyó a Mocus. Pues bueno, esa misma instancia, que el Consejo de Estado, ahí ya hay una sentencia que pide que se revise. Entonces, que ya el primer paso es tomar esa sentencia y se puede comenzar a trabajar desde el Congreso. Ahorita los colombianos los tienen muy distraídos con el Congreso, están creando una oposición de derecha. Para mí son distracciones, necesitamos centrarnos en esto, que me parece lo esencial. Y entonces yo llamaría a los ciudadanos en Colombia y a los congresistas para que recuperen esta sentencia de la más alta instancia administrativa en Colombia y la comiencen a trabajar, y ese sería el primer paso, en mi opinión. Gracias. Yo quisiera comentar también sobre otra cosa que estoy aquí por comentar, y es en cuanto a que la Comisión de Acusaciones, o sea, en Colombia ahorita tienen miedo a la Comisión de Acusaciones. Me acabo de enviar hace poco un oficio, o sea, después de 17 años, ellas saben que estoy pues aquí hablando con la ONU y la CPI, entonces tienen miedo, y pues voy a compartirles el oficio pues para hacerlo público, no tengo ningún problema. Esperen un segundito, no voy a enfocar todavía hasta que lo abra. Ya les comento acá lo que ellos escribieron. Está aquí en Comisión de Acusaciones, Comisión de Acusaciones de Acusaciones. Para que lo enfoque y lo pase en live también. Aquí está. Entonces pueden leerlo, lo que me mandó la Comisión de Acusaciones. Ya pueden enfocar. Básicamente, este es el oficio que me envió, abril 3 de 2019. Dice contestar si este número, Richard Maureen Botina, en cumplimiento del auto de fecha 3 de abril de 2019 proferido por el representante investigador Dr. Mauricio Toro Orjuela, dentro del proceso radicado número 4555, para su conocimiento me permito transcribir la parte pertinente. Primero, abocar conocimiento de las presentes diligencias. Sexto, envíese comunicación al señor Richard Leandro Botina en calidad de quejoso, con el objeto de que conozca que se abocó conocimiento del proceso, objeto de denuncia al correo que lo escribía gmail.com. Yo envié una cantidad de correos y pues no sé a cuál se referirá, pero Antonio Benavides, secretario de la comisión, supuestamente pues está como miedoso porque ya sabe que estoy en Canadá, pues estoy obviamente fuera del país con la ONU y con la CPI, y pues esto es lo que envían ellos. Mira, que me parece esto una burla de la justicia, porque después de 17 años, o sea, cuando yo ya había anunciado que ya iba a ir a la CPI, ya había hablado a los medios en Montreal, a Radio Canadá Internacional, por ejemplo, a la nueva prensa del periodista Gonzalo Guillén, y también a Le Journal de Montreal y Le Presse de Montreal, pues me parece de verdad una burla, porque después de que uno que ya comienza a hacer, digamos así, escándalo internacional, ahí sí entonces salen a decir, o envían cualquier oficio, pues esto es de verdad una burla. Y pues yo pienso que esto no debería pasar, y que este oficio debe haber sido, yo debía haber recibido este oficio hace 17 años, y no ahora cuando ya están, digamos así, entre comillas, pataleando para que
pues piense que Colombia va a hacer algo, porque ya Richard se fue al exterior a hacer escándalo de esto, y ahora pues deciden ya enviar un oficio que para mí no tiene sentido. O sea, yo no me voy a hacer caso a este oficio, no voy a hacer nada de esto. La CPI y la ONU van a tomar decisión sobre esto, sobre la justicia internacional, sobre la justicia nacional, que realmente no existe. Los paramilitares están infiltrados en este momento y pues es triste que eso está pasando. Listo, entonces yo creo que Pues ya, nada. listo, entonces ya. Muchas gracias, en serio, por todo, por el espacio que brindan aquí en Berna. Es sumamente importante que estos espacios se den para concientizar, para debatir, para opinar, para intercambiar, porque es una manera más de poder tomar conciencia, reflexionar otra vez. Y no, aquí no buscamos convencer a nadie, buscamos es que la gente se despierte y pueda hacer sus cosas. Y es sumamente grato poder contar pues con los espacios que abren aquí para poder tener gente como Richard, gente que venga de otros lares también a contar la verdad, que desde el punto de vista de Latinoamérica es una sola realidad. ¿Listo? Aquí sería sumamente interesante traer gente del Ecuador, gente de Venezuela, gente del Brasil, gente de esto, para que evidentemente abramos los ojos y nos demos cuenta de qué es lo que realmente está pasando y de cómo muy probablemente nos estén manipulando sin nosotros darnos cuenta. Entonces, les agradezco mucho, yo te agradezco mucho a ti por venir aquí y hacer deber, cumplir con el deber de decir la verdad, de revelar lo que los colombianos tenemos que revelar y tenemos que saber para poder crear mejor país. Y gracias también a ti, Leo, por los complementos que das, porque también es un gran amigo que trabaja también en Naciones Unidas y también en ONG, y hemos estado colaborándonos en la medida de lo posible en materia de derechos humanos. Y pues gracias a todos ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible, y creo que podríamos hacer más si muchos más colombianos tuvieran la iniciativa, la voluntad de poder hacer lo que están haciendo en este momento con nosotros. Yo quiero también, digamos, ya para finalizar, pues llamar la atención también de los funcionarios del CTI que en este momento están viendo corrupción en la Fiscalía, que de pronto, si yo puedo servirles como inspiración para que pues, realmente también comiencen a denunciar y no se dejen de los funcionarios corruptos, háganlo. Ese es el momento de hacerlo, porque si no, pues el país se va más a la quiebra. Entonces, invito a la gente que quiera, pues, para hacer justicia. Nosotros estamos haciendo algo desde acá, pero igual, pues, cualquier persona puede hacerlo, desde donde esté, desde la Procuraduría, Fiscalía, Policía, desde donde esté. Si ve algo corrupto, denúncielo. Si ve que en Colombia no puede estar, digamos, seguro, pues, denúncielo a las instancias internacionales o contáctenme y de alguna forma miramos cómo se puede judicializar esa información. Como les comento, ya voy a sacar un sistema seguro para que puedan denunciar de forma encriptada. Entonces, pues, estén atentos en mi página de internet, hackerfiscalía.com. Y finalizando, pues bueno, obviamente quiero dar gracias a ti, pues, por organizar todo este evento acá, que fue posible, y pues seguiremos avanzando. La próxima semana, como ya dije, hay nuevas reuniones con otros mecanismos de derechos humanos en Naciones Unidas. Entonces estén pendientes de más información. Esto no termina acá. Bien, amigos, este ha sido el diálogo con Richard Mao Riaño, el hacker de la Fiscalía, el detective que denunció 9 años de la infiltración paramilitar en el Estado colombiano, conocido como el hacker de la Fiscalía. Descubrió 255 funcionarios públicos en conexión directa con 131 paramilitares. Está exiliado desde hace 17 años y 10 de los cuales se ha dedicado a recopilar información para presentar ante la Corte Penal Internacional. Muchas gracias por su participación. Hasta pronto.